Carl Jung descubrió que la persona que más teme la sociedad no es el criminal, ni el rebelde, ni el activista, sino la persona a la que todos tachan de vaga, pero que en secreto alberga ambiciones que podrían cambiar el mundo. Jung dedicó décadas a estudiar a estos individuos y encontró algo que hizo añicos todas las creencias que los psicólogos tenían sobre el potencial humano. El genio perezoso parece no hacer nada y, sin embargo, sus ideas son capaces de remodelar industrias enteras. Parece que no tienen motivación, pero sus visiones son mucho más ambiciosas que las de cualquiera a su alrededor. Hoy te voy a desvelar la teoría más polémica de Jung sobre por qué estas personas aterrorizan a todos los que las rodean, incluido tú, ya que lo que Jung encontró no era solo un tipo de personalidad, sino la prueba de que toda nuestra concepción del éxito podría estar completamente al revés. Al terminar este video, entenderás por qué la persona que todos descartan por perezosa podría estar operando desde el nivel más alto de la conciencia humana y por qué eso amenaza todo lo que la sociedad cree sobre el éxito. La práctica clínica de Jung reveló un patrón inquietante que cambió para siempre su forma de ver el logro humano. Documentó caso tras caso de individuos que a ojos de los demás parecían vagos, pero que poseían una lucidez que lo dejaba sin palabras. No eran los típicos que rinden por debajo de sus posibilidades, sino que demostraban lo que yo llamo una profundidad sin esfuerzo. La capacidad de ver soluciones que otros pasaban por alto, de entender conexiones que otros no captaban y de imaginar posibilidades que otros consideraban imposibles. Sin embargo, parecían incapaces de seguir sistemas básicos de productividad. Las observaciones de Jung revelaron mentes que funcionaban como vastas bibliotecas, mientras sus cuerpos permanecían frustrantemente quietos. Lo que me parece fascinante es cómo la sociedad solo ve la quietud y juzga a la biblioteca como si no se hubiera leído. Pero esa no es la parte más inquietante. Jung se dio cuenta de que estas personas no estaban rotas ni desmotivadas, simplemente estaban accediendo a algo que la cultura de la productividad destruye activamente en la mayoría de la gente. El patrón era consistente en docenas de casos: ideas brillantes combinadas con una aparente inacción, ideas revolucionarias junto con una resistencia a los métodos de éxito convencionales. Y lo que Jung descubrió sobre sus mentes te va a sorprender. Aquí tienes el dato fascinante: que Jung desenterró lo que llamamos genios perezosos son en realidad lo que Jung identificó como creativos visionarios, individuos que acceden a lo que él denominó procesos autónomos de autoactivación desde la mente inconsciente. Jung diferenciaba entre dos tipos de individuos creativos: el artista psicológico, que se basa en experiencias conscientes personales, y el artista visionario, que sirve como un recipiente para el inconsciente colectivo. El genio perezoso encaja en esta segunda categoría. No están generando ideas, conscientemente las están recibiendo. Jung observó que la verdadera creatividad no se origina en el ego consciente, sino en las profundidades del inconsciente. Lo que parece pereza es, en realidad, la mente creando las condiciones óptimas para lo que Jung llamó el derramamiento espontáneo de imágenes y motivos arquetípicos desde el inconsciente colectivo. Esto explica por qué los genios perezosos a menudo tienen sus mejores ideas durante actividades que otros considerarían improductivas. No están forzando el pensamiento consciente, sino que están permitiendo que los procesos inconscientes emerjan naturalmente, tal como lo documentó Jung en sus estudios sobre la creatividad visionaria. Pero aquí está lo que Jung descubrió y que los gurús de la productividad no quieren que sepas, y se pone aún más polémico. Jung se dio cuenta de que los genios perezosos demuestran que la cultura de la productividad no solo puede ser innecesaria, sino incluso contraproducente para ciertos tipos de inteligencia.
Si las ideas genuinas provienen del procesamiento inconsciente en lugar del esfuerzo consciente, entonces todo lo que la sociedad enseña sobre el éxito se vuelve cuestionable. El genio perezoso es la prueba viviente de que tal vez los que más se esfuerzan no son los contribuyentes más valiosos. Esto crea lo que yo llamo la ansiedad de productividad. Según las observaciones de Jung, la incómoda sensación de que su constante ajetreo podría ser menos efectivo que la aparente inactividad de otra persona. Los estudios de Jung sugirieron que las personas productivas temen al genio perezoso porque éste demuestra que la lucidez sin esfuerzo puede superar al trabajo laborioso. Esto amenaza el fundamento mismo sobre el que la persona productiva ha construido su identidad. Pero, espera, hay algo que Jung descubrió que es mucho más inquietante que el miedo social. Jung hizo un hallazgo sobre los genios perezosos que lo perturbó tanto que al principio dudó en publicarlo. No solo piensan diferente, sino que acceden a una inteligencia colectiva que otros no pueden alcanzar. Aquí está lo que yo llamo la prueba de reconocimiento de 5 minutos de Jung. El proceso es simple. Pon un temporizador de 5 minutos. Siéntate en silencio, sin ninguna estimulación, sin teléfono, sin música, sin tarea. Solo observa lo que sucede en tu mente. La respuesta del genio perezoso es que las ideas, soluciones o intuiciones comienzan a surgir. Naturalmente, tu mente comienza a hacer conexiones sin esfuerzo. La respuesta de la persona productiva es que la ansiedad aumenta. Sientes la necesidad de hacer algo. El silencio se siente incómodo y como una pérdida de tiempo. Jung descubrió que los genios perezosos demuestran una conexión inusual con lo que él llamó el inconsciente colectivo, el repositorio compartido de conocimiento, patrones y percepciones de la humanidad. Jung observó que estos individuos parecen descargar soluciones de fuentes que van más allá de su experiencia personal. Lo que me parece notable es cómo saben cosas que nunca aprendieron, ven patrones que nunca estudiaron y comprenden sistemas que nunca analizaron. Pero esa ni siquiera es la parte más sorprendente de lo que Jung descubrió. Si alguna vez te han llamado vago, a pesar de tener grandes sueños, escribe esto en los comentarios. Mi mente funciona diferente y esa es mi fuerza. Jung identificó por qué la sociedad responde a los genios perezosos con tanta hostilidad. Representan todo lo que la cultura de la productividad teme de la naturaleza humana. La ideología moderna de la productividad se basa en una creencia fundamental. El valor humano proviene de la producción medible. El genio perezoso amenaza todo este sistema al demostrar que las contribuciones más valiosas a menudo provienen de procesos inmedibles. Lo que yo llamo la sombra de la productividad. Inspirada en la teoría de la sombra de Jung, representa el terror inconsciente de la sociedad de que tal vez el valor humano no esté determinado por cuán ocupada parezca una persona. Pero aquí está la idea sorprendente que lo cambia todo. El descubrimiento más impactante de Jung no fue solo teórico. Documentó cómo los creativos visionarios acceden a lo que él llamó imágenes primordiales del inconsciente colectivo, traduciendo contenido universal y transpersonal en ideas que resuenan en toda la humanidad. Jung observó que estos individuos actúan como médiums, canalizando patrones arquetípicos que existen más allá de la experiencia personal. Esto no era pensamiento místico. Jung documentó casos específicos donde creativos visionarios producían obras que contenían símbolos y temas que nunca habían encontrado conscientemente y que, sin embargo, aparecían en todas las culturas a lo largo de la historia. Lo que yo llamo el patrón de descarga primordial. Muestra cómo los genios perezosos acceden a la misma capa arquetípica que Jung identificó en los artistas visionarios. Mientras que otros trabajan a partir del conocimiento consciente personal,
Los genios perezosos recurren a lo que Jung llamó la capa universal transpersonal de la psique. Jung se dio cuenta de que este proceso no se puede forzar mediante el esfuerzo consciente. El individuo debe convertirse en lo que él llamó un recipiente, creando espacio para que el contenido inconsciente emerja naturalmente. Esto explica por qué los genios perezosos se resisten a los sistemas de productividad que se basan en el esfuerzo consciente impulsado por el ego. Y la evidencia histórica de esta teoría te va a dejar boquiabierto. Jung descubrió que los mayores avances de la historia provinieron sistemáticamente de individuos que la sociedad catalogó como genios perezosos, personas que parecían improductivas, pero que generaron ideas que cambiaron el mundo. Pensemos en la pereza de Einstein. Sus colegas criticaban a Einstein por pasar horas soñando despierto en lugar de trabajar en sus tareas. Sus teorías revolucionarias surgieron durante estos periodos aparentemente improductivos. Pensemos en la impracticalidad de Tesla. A Tesla se le consideraba vago porque prefería la experimentación mental al trabajo manual. Sus técnicas de visualización produjeron inventos que otros no podían entender. Pensemos en la demora de Darwin. Darwin fue objeto de burla por tardar décadas en publicar su teoría de la evolución. Su aparente procrastinación fue en realidad un procesamiento inconsciente que aseguró que sus ideas pudieran resistir el escrutinio. Pero he aquí lo que hace que este patrón sea aún más increíble. Jung documentó exactamente cómo funciona este proceso a través de su teoría de la creatividad como un instinto lúdico. Él escribió que la creación de algo nuevo no se logra mediante el intelecto, sino por el instinto lúdico que actúa desde una necesidad interior. Este es el auténtico principio de Jung que explica el comportamiento del genio perezoso. Lo que la sociedad interpreta como pereza es en realidad lo que Jung llamó el instinto lúdico. El mecanismo creativo natural de la mente que opera a través de la fantasía y la imaginación en lugar del esfuerzo intelectual forzado. El proceso documentado por Jung es el siguiente: la mente consciente se retira, permitiendo que emerja el contenido inconsciente. La fantasía y la imaginación se convierten en la materia prima de las ideas creativas. El individuo actúa como un traductor, convirtiendo las imágenes arquetípicas en aplicaciones prácticas. El proceso parece sin esfuerzo porque está impulsado por una necesidad interior, no por una presión externa. Jung enfatizó que este instinto lúdico no se puede programar ni optimizar. Surge de lo que él llamó una necesidad interior, un impulso autónomo que opera de acuerdo con ritmos inconscientes, no con las demandas de productividad conscientes. Pero las implicaciones del descubrimiento de Jung van mucho más allá del éxito individual. Comenta si alguna vez te has sentido culpable por no ser productivo constantemente y escribe: me niego a escenificar la productividad para otros. La visión más revolucionaria de Jung fue que los creativos visionarios cumplen una función evolutiva esencial para la humanidad, preservan y avanzan la inteligencia colectiva, mientras todos los demás se centran en la productividad individual. Lo que yo llamo la teoría de la inteligencia colectiva de Jung sugiere que la conciencia humana existe en capas, y la mayoría de las personas solo accede al pensamiento individual a nivel superficial. Los genios perezosos se conectan naturalmente a capas colectivas más profundas donde reside la sabiduría acumulada de la humanidad. Mientras que las personas productivas trabajan dentro de los sistemas existentes, los genios perezosos acceden a ideas que trascienden las limitaciones actuales. Su aparente pereza es en realidad la conciencia operando a niveles colectivos en lugar de individuales.
Basándome en el trabajo de Jung, creo que el genio perezoso piensa con la mente de la humanidad, no solo con la suya. Sus ideas sirven a la evolución colectiva, no al avance personal. Es por eso que sus ideas a menudo parecen increíblemente avanzadas para su tiempo. Pero hay algo aún más significativo sobre lo que Jung descubrió. Jung reconoció que los genios perezosos se enfrentan a un desafío fundamental como aportar sus ideas a un mundo que exige un desempeño de productividad constante. Lo que yo llamo la paradoja de la integración. Basada en las observaciones de Jung, muestra cómo los genios perezosos deben permanecer conectados al procesamiento inconsciente mientras se comprometen conscientemente con la sociedad. Demasiada participación social interrumpe su acceso inconsciente, pero muy poca participación impide que sus ideas lleguen a otros. Jung desarrolló 3 estrategias de integración. Estrategia 1. Protección del ritmo. Los genios perezosos deben identificar y proteger sus ciclos de energía naturales, incluso cuando la sociedad los presiona para que adopten horarios convencionales. Estrategia 2. Colaboración selectiva. En lugar de intentar trabajar con todo el mundo, deben encontrar a esos individuos excepcionales que pueden apreciar y apoyar enfoques no convencionales. Estrategia 3. Habilidades de traducción. Aprender a traducir ideas inconscientes a un lenguaje que las personas productivas puedan entender. Pero Jung descubrió algo que hace que esta integración sea aún más crucial. Jung desarrolló un marco integral para identificar a los genios perezosos que reveló por qué estos individuos son tan constantemente pasados por alto e incomprendidos. Es lo que yo llamo las señales de identificación internas de Jung. Señal 1. Ansiedad por la productividad. Los consejos de productividad tradicionales crean más estrés que resultados. Sientes que estás luchando contra tu naturaleza cuando intentas seguir los métodos de éxito convencionales. Señal 2. Surgimiento de la lucidez. Tus mejores ideas surgen durante actividades que otros consideran improductivas. Ducharte, caminar, soñar despierto o simplemente estar tumbado en la cama. Señal 3. Imprevisibilidad de la energía. Tus periodos productivos no coinciden con los horarios normales. Puedes ser inútil a las 9 de la mañana, pero brillante a medianoche. Señal 4. Confianza sin prueba. Crees en ideas que otros consideran poco realistas, no porque puedas probarlas, sino porque se sienten verdaderas a niveles más profundos que la lógica. Pero el descubrimiento más importante de Jung fue sobre la transformación social que estos individuos podían crear. Si has tenido tus mejores ideas durante el tiempo de inactividad mientras otros se esforzaban, comenta: mi descanso es mi investigación. Jung documentó algo crucial sobre los creativos visionarios que explica por qué la sociedad teme a los genios perezosos. Observó que la personalidad humana del artista a menudo se sacrifica en beneficio del elemento creativo. Jung señaló que la conexión con el reino inconsciente creativo tiene un alto precio. Los individuos visionarios a menudo experimentan aislamiento social o desequilibrio psicológico porque están canalizando contenido que no encaja en los marcos sociales convencionales. Lo que yo llamo la teoría de la carga del genio de Jung. Muestra cómo el genio perezoso, en palabras de Jung, habla a un mundo temporal desde un mundo eterno. Están traduciendo contenido arquetípico atemporal a un mundo centrado en preocupaciones prácticas inmediatas. Esto crea lo que Jung identificó como un conflicto fundamental. El genio opera desde perspectivas universales y eternas, mientras que la sociedad exige productividad individual y temporal. El genio perezoso no es vago. Está luchando por tender un puente entre dos niveles de conciencia completamente diferentes.
Jung observó que este proceso a menudo es inquietante e intrusivo, tanto para el individuo como para la sociedad. El genio no puede simplemente desconectar su conexión con el contenido arquetípico, incluso cuando esto le hace parecer improductivo o poco práctico para los demás. Pero hay una revelación final que conecta todo. La investigación de Jung reveló que los creativos visionarios cumplen una función esencial para el desarrollo humano colectivo, traducen contenido arquetípico del inconsciente colectivo en formas que pueden avanzar la comprensión humana. Lo que Jung llamó el artista visionario recurre a lo que denominó imágenes primordiales. Patrones fundamentales de la experiencia humana que existen en todas las culturas y periodos de tiempo. El genio perezoso accede a estas mismas capas arquetípicas, pero las aplica a la resolución práctica de problemas en lugar de a la creación artística. Jung observó que las contribuciones más profundas y significativas provienen de individuos que sirven como recipientes para el inconsciente colectivo. Mientras que los tipos psicológicos trabajan a partir de la experiencia personal, los tipos visionarios canalizan contenido transpersonal que habla de las necesidades y posibilidades humanas universales. Esto explica por qué las ideas del genio perezoso a menudo parecen increíblemente avanzadas. Para su tiempo, no solo están pensando en el futuro, sino que están accediendo a patrones arquetípicos que representan el potencial más profundo de la humanidad, independientemente de las limitaciones culturales actuales. Jung creía que suprimir a los individuos visionarios representa el rechazo inconsciente de la humanidad a su propio potencial evolutivo. El genio perezoso preserva la conexión con la sabiduría arquetípica que podría guiar el desarrollo colectivo hacia niveles más altos de conciencia. Pero Jung creía que esta paciencia sirve no solo para la realización individual, sino para el avance colectivo hacia niveles de conciencia más sofisticados. Jung predijo que los genios perezosos que mantuvieran su desarrollo auténtico, a pesar de la presión social, serían finalmente reconocidos como pioneros que preservaron la conexión de la humanidad con su inteligencia más profunda durante un período de obsesión colectiva por la productividad. Lo que yo llamo el marco de resolución de Jung. Propuso que los genios perezosos sirven mejor a la humanidad, no adaptándose a las expectativas actuales, sino manteniendo su conciencia auténtica hasta que la sociedad evolucione para apreciar sus contribuciones. Esto requiere una paciencia y una autoconfianza extraordinarias, porque la validación que buscan podría no llegar en décadas. Pero Jung creía que esta paciencia sirve al avance colectivo hacia niveles de conciencia más sofisticados. Basándome en las predicciones de Jung, creo que los genios perezosos que mantengan su desarrollo auténtico, a pesar de la presión social, serán finalmente reconocidos como pioneros que preservaron la conexión de la humanidad con su inteligencia más profunda. Y la evidencia de esta predicción ya está emergiendo. Comenta si estás listo para confiar en tu ritmo natural en lugar de forzar los plazos de la sociedad, y escribe: confío en mi proceso, no en su presión. Las predicciones de Jung sobre los genios perezosos están siendo validadas por la neurociencia moderna y las tendencias tecnológicas que demuestran que sus teorías estaban décadas adelantadas a su tiempo. Tenemos la confirmación de la neurociencia. Estudios recientes de imágenes cerebrales muestran que las ideas innovadoras ocurren durante la activación de la red neuronal por defecto, exactamente el estado cerebral al que acceden naturalmente los genios perezosos durante el aparente tiempo de inactividad. Tenemos la evolución de la tecnología. A medida que la inteligencia artificial se encarga de las tareas rutinarias, el valor humano se está desplazando exactamente hacia el tipo de ideas creativas que proporciona el procesamiento inconsciente, validando la predicción de Jung de que la conciencia visionaria sería cada vez más valiosa. Tenemos los cambios culturales.
El trabajo remoto, los horarios flexibles y la evaluación basada en resultados están creando condiciones en las que los enfoques del genio perezoso pueden ser finalmente reconocidos y recompensados. Lo que me parece notable de la previsión de Jung es cómo predijo que el futuro pertenecería a aquellos que pudieran acceder a la inteligencia más allá del pensamiento individual. El genio perezoso preserva este acceso, mientras la sociedad aprende a valorar lo que durante mucho tiempo ha descartado. El énfasis de Jung en el instinto lúdico y la fantasía como la materia prima de todo trabajo creativo está siendo validado ahora por investigaciones que muestran que el tiempo mental no estructurado conduce a innovaciones revolucionarias. La transformación que Jung predijo está ocurriendo ahora. La pregunta es si reconocerás tu papel en ella antes de que la sociedad se ponga al día con lo que Jung supo hace décadas. Recuerda el impactante descubrimiento de Jung: la persona que más teme la sociedad no es el criminal, el rebelde o el activista, sino la persona a la que todos llaman vaga y que secretamente alberga ambiciones que podrían cambiar el mundo. Después de décadas de estudiar a estos individuos, Jung se dio cuenta de que representan algo mucho más significativo que un tipo de personalidad alternativo. Son ejemplos de lo que él llamó creativos visionarios. Individuos que operan desde el nivel más alto de la conciencia humana, que acceden a la inteligencia colectiva y que traducen contenido arquetípico en ideas prácticas. La investigación de Jung reveló que lo que la sociedad etiqueta como pereza es en realidad lo que él denominó el instinto lúdico, actuando desde una necesidad interior. El mecanismo creativo más sofisticado de la mente, que opera a niveles inconscientes que la mayoría de la gente nunca alcanza. El genio perezoso no está fracasando en la productividad, está triunfando en lo que Jung llamó la creatividad visionaria. Lo más importante es que Jung descubrió que los individuos visionarios sirven como recipientes para el inconsciente colectivo, canalizando lo que él llamó imágenes primordiales, que hablan del potencial humano universal. Mientras todos los demás optimizan los sistemas existentes, ellos preservan la conexión con la sabiduría arquetípica que permite avances trascendentes. Por eso la sociedad les teme, no porque sean improductivos, sino porque demuestran que todo lo que nos han enseñado sobre el éxito podría estar al revés. Demuestran que las contribuciones más valiosas provienen de lo que Jung llamó procesos autónomos de autoactivación, que no se pueden forzar, programar u optimizar. Tu aparente pereza no es un defecto de carácter que deba corregirse. Eres lo que Jung identificó como un tipo visionario, que opera desde niveles de conciencia que acceden a lo que él llamó la capa universal transpersonal de la psique. Tus ideas surgen de las mismas fuentes arquetípicas que Jung documentó en los mayores avances creativos de la historia. Jung observó que los individuos visionarios a menudo pagan un alto precio. La personalidad humana a menudo se sacrifica en beneficio del elemento creativo. Tu lucha con la productividad convencional no es un fracaso personal. Es la prueba de que estás canalizando contenido de lo que Jung llamó un mundo eterno a un mundo temporal. Jung creía que los genios perezosos que mantuvieran su desarrollo auténtico a pesar de la presión social se convertirían en puentes entre las limitaciones actuales de la humanidad y su potencial arquetípico. No solo estás desarrollando tu propia conciencia, estás preservando el acceso a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, que podría transformar la forma en que nuestra especie aborda sus mayores desafíos. La sociedad teme al genio perezoso porque representa la prueba de que el potencial humano opera a través de lo que Jung llamó el instinto lúdico, en lugar del esfuerzo forzado.
tu pereza, no es tu debilidad, es tu conexión con lo que Jung identificó como la fuente creativa más profunda de la humanidad. Y esa conexión podría ser exactamente lo que la humanidad necesita para su próximo salto evolutivo. Si esta revelación sobre la teoría creativa visionaria de Jung resuena contigo, espera a descubrir lo que Jung llamó el despertar peligroso. Cuando los individuos visionarios finalmente dejan de ocultar sus ideas arquetípicas y comienzan a remodelar el mundo que les rodea. Esa es una historia que cambiará por completo la forma en que ves tu propio potencial. Si quieres más ideas sobre las teorías auténticas de Jung acerca del potencial humano que podrían revolucionar la forma en que entiendes no solo el desarrollo individual, sino la evolución colectiva de la humanidad hacia los niveles de conciencia que Jung documentó en su innovador trabajo sobre la mente creativa, te invito a seguir explorando. Hasta la próxima dimensión.